Es curioso cómo funciona el poder político. Un día el sistema parece inquebrantable, obstruccionismos, parálisis presupuestarias, tratos a puerta cerrada. Al siguiente, alguien da un paso tan inesperado que voltea todo el tablero de ajedrez. Eso es exactamente lo que estamos presenciando ahora mismo, en este 10 de noviembre de 2025, con el shutdown federal entrando en su día 41, el más largo de la historia de Estados Unidos. Chuck Schumer acaba de lanzar lo que él llama una solución para acabar con el cierre del gobierno, pero por detrás de escena, el presidente Trump está preparando una de sus jugadas estratégicas más audaces hasta la fecha, y eso tiene a los demócratas caminando de un lado a otro en pánico puro. Porque esto no va solo de reabrir el gobierno. Va de quien controla el futuro del sistema político de América y si las viejas reglas todavía valen algo. Vamos a desglosar lo que está pasando de verdad y por qué este momento podría moldear la próxima década. Imaginemos la escena. Día 41 de un shutdown que ha paralizado al país. Trabajadores federales haciendo fila en bancos de alimentos, controladores aéreos llamando enfermos porque no les alcanza para gasolina para ir al trabajo, viajeros varados en aeropuertos viendo cómo se acumulan los retrasos como fichas de dominó. Esta semana, la FAA anunció recortes del 10% en el tráfico aéreo en 40 de los aeropuertos más concurridos del país, cancelando cientos de vuelos y dejando a la gente atrapada justo antes de las fiestas de Acción de Gracias. Una mujer entrevistada en el aeropuerto de Dulles dijo que ojalá los senadores y congresistas se quedaran varados en algún lado para que por fin sintieran la urgencia. Otro viajero, venido de Singapur, se preocupaba por quedar atrapado en América indefinidamente. La tensión es real y se acumula cada día, con el Departamento de Transporte advirtiendo que si esto se extiende, podrían cerrar secciones enteras del espacio aéreo porque no hay suficientes controladores. Y ni hablemos de los programas de nutrición, el USDA pausó los pagos completos de SNAP para noviembre, dejando a 42 millones de personas con solo el 50% de sus beneficios. Y WIC está al borde del colapso en varios estados, con clínicas cerrando por falta de fondos de emergencia. Es un olla a presión, y la presión no tiene dónde salir. Lo interesante de las ollas a presión es que funcionan porque el calor se concentra hasta que algo explota. Eso es lo que pasa en Washington, ambos partidos en un juego de resistencia, esperando a ver quién parpadea primero. Pero mientras el público ve caos, un lado parece jugar con un guión que va 3 movimientos adelante. El otro, bueno, está improvisando para no quedarse atrás. Y ahí entra Schumer, no con una solución real, sino con una trampa envuelta en papel de regalo. En el piso del Senado, el líder demócrata propuso lo que llamó un acuerdo simple. Los demócratas están listos para reabrir el gobierno de inmediato si los republicanos aceptan extender los créditos fiscales de primas del Affordable Care Act por un año más, solo uno. Luego, dijo, ambas partes podrían sentarse a negociar soluciones a largo plazo para los costos de salud. Suena razonable, ¿verdad? Suena a compromiso. Pero miremos más de cerca. Lo que Schumer está diciendo en realidad es, abrimos el gobierno, pero solo si nos dan lo que queremos primero. Eso no es negociación, es un ultimátum disfrazado de cortesía. Es una prueba política. Está retando a los republicanos a decir que no, sabiendo que cada día que pasa el shutdown, la presión aumenta en ambos lados. Pero aquí viene el giro. Schumer apuesta a que los republicanos cederán primero. Piensen, si aceptan, le regalan a los demócratas una victoria en política de salud sin obtener nada sustancial a cambio. Si rechazan, los demócratas pueden señalarlos y decir, miren, a ellos no les importa la salud asequible. No les importa reabrir el gobierno. Es una maniobra clásica, del tipo que funciona en titulares y anuncios de campaña, del tipo que no resuelve problemas reales pero hace que un lado parezca mejor que el otro. Y ayer, el 9 de noviembre, 8 senadores demócratas, incluyendo a Tim Kaine, Dick Durbin, Maggie Hassan y otros, cruzaron la línea y votaron con los republicanos para avanzar un proyecto de financiamiento temporal de la Cámara, sin la extensión de subsidios que Schumer pedía. Eso ha desatado un caos interno en el Partido Demócrata, progresistas furiosos pidiendo la renuncia de Schumer, diciendo que ya no es efectivo, y moderados defendiendo que era hora de acabar con el dolor para los trabajadores federales.
Mientras Schumer lanzaba su propuesta en el Senado, Trump ya iba 3 pasos adelante. Aquí es donde las cosas se ponen realmente interesantes. Mientras los demócratas juegan el shutdown como una negociación, Trump lo trata como una oportunidad. No para sumar puntos políticos baratos, sino para exponer algo mucho más grande, el sistema en sí. Por años, Washington ha operado bajo la idea de que el estancamiento es normal, que los shutdowns son solo parte del proceso, que los filibusters y los retrasos procedural son cheques y balances necesarios. ¿Pero y si no lo son? ¿Y si son solo excusas para la inacción? La estrategia de Trump no es defensiva, es ofensiva. Está usando este momento para plantear una pregunta que la mayoría de los políticos evita: ¿por qué toma tanto tiempo hacer cualquier cosa? ¿Por qué se usa a los trabajadores federales como fichas de trueque? ¿Por qué el público tiene que sufrir porque el Congreso no puede ponerse de acuerdo en financiamiento básico? Y lo más importante, ¿qué pasaría si cambiamos las reglas por completo? Esto no va de un solo proyecto o una sola política. Va de redefinir cómo la legislación avanza por el Congreso, de preguntar si el viejo manual todavía funciona o si es hora de escribir uno nuevo. Y eso nos lleva a la idea más controvertida de todas: acabar con el filibuster. Si no están familiarizados con el filibuster, no se preocupen. Es uno de esos términos de Washington que suena más complicado de lo que es. La versión simple: en el Senado, la mayoría de los proyectos necesitan 60 votos para pasar, no solo una mayoría simple de 51. El filibuster es la regla que hace eso posible. Está diseñada para ralentizar las cosas, forzar compromisos, asegurar que ningún partido pueda empujar legislación sin algo de apoyo bipartidista. En teoría, suena bien. En la práctica, a menudo significa que nada se hace porque encontrar 60 votos en el clima político de hoy es casi imposible. Así que los proyectos se estancan, los debates se alargan, y el público ve cómo sus elegidos logran cada vez menos cada año. El equipo de Trump ahora discute abiertamente si es hora de acabar con el filibuster. No para siempre, tal vez. No para todo, quizá. Pero por ahora, mientras tienen control, mientras tienen momentum, mientras tienen un mandato de votantes cansados de esperar, el argumento es directo: si vas a liderar, lidera hasta el final. No dejes que reglas procedural sean excusa para la inacción. Por supuesto, esta idea aterroriza a los demócratas porque saben que si el filibuster desaparece, la agenda de Trump avanza a toda velocidad. Reforma fiscal, política de inmigración, cambios en salud, nombramientos judiciales, todo podría pasar con solo 51 votos. Sin retrasos, sin negociaciones eternas, sin leverage para el partido minoritario. Pero aquí el paradoxo: los demócratas han hablado de acabar con el filibuster también, especialmente cuando ellos estaban en poder y frustrados por la obstrucción republicana. Así que la pregunta real no es si es una buena o mala idea. La pregunta real es: ¿a quién confías con ese poder? Y para entender la reacción, hay que ver lo que se derrumba del otro lado: la estrategia demócrata. Ahora mismo, el Partido Demócrata está en un lugar extraño. Acaban de ganar algunas elecciones locales en estados azulísimos, Virginia, Nueva Jersey, Nueva York, y celebran esas victorias como si probaran algo. Pero la realidad es que ganar en áreas que ya controlas no es señal de fuerza. Es señal de supervivencia. Y ni siquiera fueron tan fuertes como deberían haber sido. Tomemos Virginia, por ejemplo: el demócrata que ganó ahí obtuvo casi el mismo número de votos que el que perdió la elección anterior. La base votó, sí, pero no hubo oleada, no hubo mandato abrumador, solo lo suficiente para mantener el asiento azul. Eso no es momentum, es mantenimiento. Mientras tanto, las encuestas muestran algo aún más preocupante para los demócratas. Cuando se pregunta a los votantes quién lidera al Partido Demócrata, la respuesta más común es no sé. Un 21% dice que no sabe, Kamala Harris queda segunda con 16%, Chuck Schumer con 7.7%, Hakeem Jeffries con 7.4%. Piensen en eso un momento. El partido que se supone es la oposición, el que debería ofrecer una visión alternativa clara para el futuro de América, no tiene un líder claro.
No hay voz unificada, no hay figura única alrededor de la cual la gente se reúna. Solo una colección de políticos con prioridades diferentes, mensajes diferentes, ideas diferentes sobre a dónde ir. Comparen eso con el lado republicano. Ámelo u odíelo, Donald Trump es el líder indiscutido. Cuando habla, el partido escucha. Cuando fija una dirección, lo siguen. Esa claridad, ese enfoque, le da una ventaja estratégica masiva. Significa que puede moverse rápido, tomar decisiones audaces y saber que su partido lo respaldará. Y esa confusión se nota en el terreno, especialmente en las ciudades que se suponían eran sus historias de éxito. Hablemos de Chicago por un minuto. Chicago se suponía era el modelo de gobernanza progresista, una ciudad santuario, un lugar donde probar y refinar políticas demócratas para luego rodarlas a nivel nacional. Pero ahora mismo, Chicago se está desmoronando, y se está convirtiendo en un símbolo de todo lo que sale mal con el enfoque demócrata. Esta semana, 14 mujeres fueron arrestadas fuera de una instalación de detención de Asembrook, Illinois. Estaban bloqueando el tráfico, obstruyendo a oficiales federales, tratando de impedir deportaciones. Pueden estar de acuerdo o no con su causa, pero aquí el problema, en lugar de hacer cumplir la ley, en lugar de mantener el orden, en lugar de asegurar que los agentes federales puedan hacer su trabajo de forma segura, la ciudad permitió que el caos estallara. Y cuando los oficiales de AS finalmente tuvieron que usar medidas de control de multitudes, los demócratas los culparon por ser demasiado agresivos. Luego está la batalla legal, un juez federal acaba de fallar que los agentes de AS en Chicago tienen que usar cámaras corporales, dar 2 advertencias antes de usar cualquier herramienta de control de multitudes y seguir una lista entera de restricciones que no aplican en ningún otro lugar del país. Piensen en eso. Oficiales federales haciendo su trabajo en una ciudad tienen que seguir reglas diferentes que en todas las demás. Eso no es justicia. Es obstrucción disfrazada de supervisión. ¿Y dónde está el alcalde de Chicago en todo esto? Brandon Johnson, el hombre al mando, tiene una aprobación que está bajo el agua en todas las encuestas. La más alta reciente es 39%, la más baja 15%. Y en lugar de quedarse en casa para arreglar el desastre, voló a la ONU en Ginebra esta semana para dar un discurso sobre dignidad y derechos humanos. Está pidiendo a la ONU que mantenga al gobierno federal accountable por la aplicación de inmigración en su ciudad. Déjenme decirlo de nuevo. El alcalde de Chicago, una ciudad luchando con crimen, déficits presupuestarios, escuelas fallando y una crisis de migrantes que él ayudó a crear declarando santuario, está pidiendo a las Naciones Unidas que intervengan en política doméstica americana. Dijo, no podemos hacerlo solos, y urgió a expertos independientes de la ONU a visitar Chicago para ver de primera mano los abusos de agentes federales y el corte de asistencia alimentaria por la administración Trump. Invitó a una sesión especial del Consejo de Derechos Humanos para examinar la crisis en Estados Unidos. Es no solo Chicago, es todo el sistema político corriendo con ruido en lugar de soluciones. Y en ningún lado es más obvio que en el debate sobre salud. Porque en el corazón del shutdown, debajo de toda la pose política, hay una pelea por los subsidios de Obamacare. Y si se rascan la cabeza preguntándose por qué subsidios de salud están causando un cierre del gobierno, no están solos. Déjenme desglosarlo. Cuando se aprobó el Affordable Care Act, la promesa era simple, la salud se volvería asequible para todos. La gente que no podía pagar seguros obtendría ayuda del gobierno. Las primas bajarían. La cobertura subiría. Sonaba genial, pero aquí lo que pasó de verdad, la salud no se volvió más asequible para mucha gente. Se volvió más cara. Las primas subieron. Los deducibles subieron. Y para evitar que el sistema colapsara, el gobierno empezó a pagar subsidios, pagos en efectivo a compañías de seguros para mantener las primas artificialmente bajas para ciertas personas. Esos subsidios se suponían temporales, pero como la mayoría de los programas temporales del gobierno, se siguieron extendiendo. Ahora esos subsidios están por expirar a fin de año, y los demócratas insisten en extenderlos por un año más como parte de cualquier acuerdo para reabrir el gobierno. Pero aquí la parte que debería enojarlos, esos subsidios no van a usted. Van a las compañías de seguros.
$35.000 millones de dinero de contribuyentes entregados directamente a corporaciones sin requisito de que bajen sus primas. Sin accountability, sin condiciones. El senador John Kennedy de Louisiana lo puso perfecto. Dijo, extender los subsidios sin reforma es como darles $35.000 millones a las compañías de seguros y esperar que hagan algo bueno por bondad de su corazón. No va a pasar. Se van a quedar con el dinero y seguir subiendo primas porque eso es lo que hacen las corporaciones cuando no hay incentivo para lo contrario. Así que cuando Schumer dice que quiere extender los subsidios para ayudar a la gente a pagar salud, lo que realmente dice es que quiere seguir mandando miles de millones a compañías de seguros para que el sistema no colapse antes de la próxima elección. No va de ayudarte a ti. Va de proteger un sistema roto lo suficiente para evitar vergüenza política. Y este despertar no es solo económico, es emocional. Saben, es interesante. En las últimas semanas, cada vez más gente común está empezando a entender esto. No porque sean expertos en políticas, no porque lean reportes densos o vean horas de audiencias congresionales, sino porque lo están viviendo. Ven sus primas subir mientras políticos hablan de asequibilidad. Ven el gobierno cerrado por subsidios de salud que no los ayudan de verdad. Están varados en aeropuertos porque controladores no pueden pagar para venir al trabajo. Todo mientras el Congreso discute quién se lleva la culpa. Hubo un momento capturado en video recientemente que se me quedó grabado. Una mujer, no política, no analista, solo una persona regular, posteó un clip corto donde decía que acababa de meterse en el agujero de conejo del Affordable Care Act. Había investigado cómo funcionan los subsidios de verdad, a dónde va el dinero, quién se beneficia, y estaba genuinamente choqueada. Dijo, esto es una estafa tan grande y la gente ni siquiera está indignada. Y tiene razón. Una vez que lo ves, no puedes dejar de verlo. El sistema se vendió como ayuda a la gente, pero realmente ayuda a corporaciones. Y los contribuyentes pagan la cuenta por ambos. Ese tipo de despertar cambia las cosas. Porque una vez que la gente ve a través de la ilusión, no vuelven atrás. Empiezan a hacer preguntas más duras. Empiezan a demandar respuestas reales. Y dejan de aceptar teatro político como sustituto de progreso. Ese es el cambio que está pasando ahora. Y no viene de Washington. Viene de abajo, del pueblo. Lo que lleva al momento en que estamos. El equipo de Trump entiende que el timín lo es todo. Saben que la frustración pública está en punto de quiebre. Saben que la gente está harta de los mismos guiones viejos, las mismas excusas, las mismas promesas que nunca se materializan. Y están usando el shutdown no solo para ganar una negociación, sino para forzar una conversación mucho más grande. ¿Y si el Congreso no funcionara así? ¿Y si los proyectos no tomaran meses o años para pasar? ¿Y si el filibuster, los retrasos procedurales, las reuniones eternas de comités? ¿Y si todo eso fuera solo inercia burocrática disfrazada de deliberación cuidadosa? ¿Y si pudieras cortar todo eso y gobernar de verdad? Esa es la pregunta que Trump está forzando a que América responda. Y no es una pregunta cómoda porque desafía las suposiciones con las que hemos vivido por décadas. Sugiere que tal vez el sistema que nos dijeron que nos protege en realidad nos está frenando. Y plantea la posibilidad de que desmantelar ese sistema, aunque sea parcialmente, aunque sea temporalmente, podría ser la única forma de avanzar. Pero aquí lo de los movimientos audaces, vienen con riesgo. Piensen así. Cuando manejas un carro que apenas anda, tienes dos opciones. Puedes seguir mimándolo, esperando que llegue a la siguiente gasolinera, o puedes parar, abrir el capó y reconstruir el motor ahí mismo al lado del camino. La primera opción se siente más segura. La segunda te pone en movimiento más rápido si sabes lo que haces. Pero si no, podrías quedar varado. Eso es esencialmente lo que Trump propone, un reset total de cómo opera el Congreso. No un parche, no un arreglo temporal, un rediseño fundamental. Y el shutdown es el leverage que necesita para hacerlo realidad. Así funciona. Ahora mismo, ambos partidos están bajo presión. Los demócratas quieren reabrir el gobierno para dejar de recibir calor por retrasos en aeropuertos, cheques perdidos y constituyentes enojados.
Los republicanos quieren reabrirlo para pasar a su agenda real, recortes de impuestos, seguridad fronteriza, nombramientos judiciales. Pero Trump dice, ¿por qué reabrimos el gobierno bajo las mismas reglas rotas que nos trajeron aquí? En cambio, usa la crisis como prueba de que el sistema necesita un reinicio. Argumenta que si el Congreso ni siquiera puede pasar un proyecto de financiamiento básico sin semanas de drama, tal vez el problema no son las personas, sino el proceso. Y si el proceso está roto, ¿por qué no arreglarlo ahora mientras todos prestan atención? Mientras el dolor es fresco, mientras el público demanda cambio. Esto es pensamiento de disruptor clásico. Si han visto alguna vez una compañía pasando por reestructuración, saben cómo va. No esperas el momento perfecto. Usas la crisis como catalizador. Tomas lo que todos dicen que es imposible y lo haces inevitable. Porque la gente acepta cambio radical cuando duele. Lo resisten cuando están cómodos. Y el equipo de Trump lo sabe. Han estudiado los patrones. Han visto cómo Washington patea la lata por el camino, elección tras elección, nunca resolviendo nada, solo manejando crisis hasta que viene la siguiente. Y han decidido, no esta vez. La parte más audaz del plan de Trump no es solo acabar con el filibuster, aunque eso es radical de por sí. Es lo que viene después. Porque una vez que quitas esa barrera procedural, una vez que limpias el camino para que una mayoría simple pase legislación, puedes moverte a un ritmo que Washington no ha visto en generaciones. Puedes pasar una reforma integral de inmigración. Puedes reestructurar el código fiscal. Puedes confirmar jueces y miembros de gabinete sin meses de retraso. Puedes entregar promesas de campaña antes del próximo ciclo electoral. Pero, y esta es la parte crítica, también puedes cometer errores a esa misma velocidad. Puedes pasar leyes que no han sido vetadas del todo. Puedes empujar cambios que suenan bien en teoría pero crean caos en la práctica. Puedes consolidar poder de formas que hagan que la mitad del país sienta que ha perdido su voz por completo. Es un trade-off. Eficiencia versus precaución, velocidad versus estabilidad. Y la pregunta no es cuál es objetivamente mejor. La pregunta es qué necesita América ahora mismo. Porque el sistema puede manejar cambio, absolutamente. La pregunta es si las personas que lo manejan pueden manejar la responsabilidad que viene con él. Pensemos qué pasa de verdad si el filibuster termina y Trump empuja su agenda completa por el Congreso en rápida sucesión. Día 1, un proyecto mayor de seguridad fronteriza pasa. En una semana, reforma fiscal. En un mes, reestructuración de salud. Al final de los primeros 100 días, podrías tener más legislación mayor pasada que en los 4 años previos combinados. Para los supporters de Trump, eso suena a sueño. Finalmente un gobierno que funciona. Finalmente acción en lugar de charla. Finalmente promesas de campaña cumplidas. Pero para los demócratas y cualquiera que valore cheques y balances, suena a pesadilla. ¿Por qué? ¿Qué pasa en 2 años si los demócratas recuperan el Congreso? ¿Qué pasa si usan esas mismas reglas para deshacer todo lo que Trump hizo y empujar su propia agenda sin input republicano? Terminas con un gobierno que oscila salvajemente cada ciclo electoral, donde nada es estable, donde planificación a largo plazo se vuelve imposible porque las reglas cambian cada 2 años. Ese es el costo oculto de remover fricción del sistema. Sí, las cosas se mueven más rápido. Sí, logras más. Pero también pierdes los buffers que previenen excesos. Pierdes los periodos de enfriamiento que permiten debate público y ajuste. Pierdes los mecanismos que fuerzan a lados opuestos a al menos hablar entre sí. En ingeniería, tenemos un principio: remueve fricción con cuidado porque la fricción no siempre es mala. A veces es lo que evita que los engranajes se muelan entre sí hasta el polvo. A veces es la diferencia entre aceleración controlada y un crash catastrófico. Lo mismo pasa en política. El filibuster crea fricción. Los shutdowns crean fricción. Los debates congresionales crean fricción. Y sí, esa fricción ralentiza las cosas. Pero también previene que un solo partido rehaga el país en su imagen de la noche a la mañana. Fuerza compromiso. Incluso cuando el compromiso se siente imposible,
recuerda a todos que en una democracia, tienes que gobernar para toda la gente, no solo para los que te votaron. Así que cuando hablamos del movimiento audaz de Trump, tenemos que ser honestos sobre lo que discutimos de verdad. No solo hablamos de acabar un shutdown o pasar un proyecto de salud. Hablamos de si América está lista para operar a una velocidad fundamentalmente diferente. Si los beneficios del cambio rápido superan los riesgos de errores rápidos. Si el público confía en sus elegidos para blandir poder responsablemente cuando las restricciones usuales se remueven. Y aquí se pone personal. Porque esto no es un debate abstracto. Las decisiones que se toman ahora en Washington afectarán directamente tu vida, tus costos de salud, tus impuestos, tu seguridad social, la seguridad de tu vecindario, las oportunidades para tus nietos. Todo está sobre la mesa. Si el filibuster se va y la agenda de Trump avanza a toda máquina, algunos de esos cambios probablemente serán buenos para ti. Algunos no lo serán, pero pasarán rápido. Y una vez que son ley, son duros de deshacer. Por otro lado, si el filibuster se queda y el shutdown se alarga y el Congreso sigue operando como siempre, obtienes estabilidad, pero también estancamiento. Los problemas que te frustran ahora seguirán ahí el próximo año y el de después. Ninguna opción es perfecta. Ambas vienen con trade-offs, y las personas empujando cada opción tienen sus motivaciones, sus cálculos políticos, sus ideas de lo que es mejor para el país. Tu trabajo, nuestro trabajo, es cortar el ruido y averiguar qué queremos de verdad. Lo que nos lleva a la lección más grande aquí. No sobre partidos, sino sobre progreso. Porque lo que realmente presenciamos ahora es América en una encrucijada. No el tipo de encrucijada que políticos mencionan en discursos fingiendo que cada elección es la más importante de la historia, sino una encrucijada estructural real, un momento donde el país tiene que decidir si se aferra a cómo se han hecho las cosas siempre o abraza un enfoque fundamentalmente diferente. De un lado, tienes a los tradicionalistas, la gente que cree que el sistema, con todos sus fallos, ha servido bien a América por más de 200 años. Que los cheques y balances, la deliberación lenta, las reglas procedurales, todo existe por una razón. Que derribarlo en búsqueda de victorias a corto plazo creará daño a largo plazo. Que la estabilidad importa más que la velocidad. Del otro lado, tienes a los reformadores, la gente que cree que el sistema está roto más allá de la reparación. Que el estancamiento, la corrupción, los retrasos eternos, todo es prueba de que las viejas reglas no funcionan más. Que aferrarse a la tradición es solo excusa para inacción. Que la única forma de arreglar lo roto es reconstruir desde cero. Incluso si duele, incluso si es riesgoso. Y aquí la verdad incómoda, ambos lados tienen razón. El sistema está roto. Cualquiera prestando atención lo ve. El Congreso tiene una aprobación en los bajos años 20, y ha sido así por años. La confianza en el gobierno está en mínimos históricos. La gente está frustrada, enojada, cansada de que les digan que el cambio viene cuando nada cambia. Los reformadores tienen razón en que algo tiene que ceder. Pero el sistema también es frágil. Las democracias no fallan de la noche a la mañana. Fallan lento, a través de una serie de decisiones que parecen razonables en el momento pero se acumulan en algo peligroso. Fallan cuando líderes empiezan a creer que los fines justifican los medios. Cuando normas procedurales se descartan como obstáculos en lugar de protecciones. Cuando ganar se vuelve más importante que gobernar. Los tradicionalistas tienen razón en que hay que ser cuidadosos. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo navegamos esa encrucijada? Creo que la respuesta empieza preguntando mejores preguntas. En lugar de preguntar confío en Trump o en Schumer, deberíamos preguntar qué tipo de gobierno quiero. En lugar de preguntar qué partido debería ganar, deberíamos preguntar qué problemas necesitan solución y cuál es la mejor forma de resolverlos. Porque aquí lo clave, los políticos vienen y van. Los partidos suben y bajan, pero las elecciones que hacemos sobre cómo opera nuestro gobierno perduran. Si acabamos con el filibuster, eso no es una decisión de Trump o republicana. Es una decisión americana. Y seguirá en efecto mucho después de que Trump se vaya, cuando gente diferente con prioridades diferentes esté en poder. ¿Estamos cómodos con eso?
Si mantenemos el shutdown hasta que un lado ceda completamente, eso establece un precedente también. Les dice a futuros políticos que los shutdowns son herramientas de negociación efectivas. Que el público tolerará semanas o meses de disrupción si significa que su lado gana. Que gobernar pasa a segundo plano ante el combate político. ¿Estamos cómodos con eso? Estas son las preguntas reales y no tienen respuestas fáciles, pero son las que valen la pena pelear porque la elección que estamos haciendo no es entre Trump y Schumer. Es entre dos visiones diferentes de lo que América debería ser. Una visión dice, muévete rápido. Rompe cosas si tienes que hacerlo. Confía en que el sistema puede adaptarse. Confía en que acción audaz es mejor que inacción cuidadosa. Confía en que la gente en poder ahora usará ese poder sabiamente. La otra visión dice, muévete con cuidado. Protege las instituciones. Confía en que el sistema, incluso cuando es lento y frustrante, previene errores catastróficos. Confía en que compromiso, incluso cuando duele, produce mejores resultados que acción unilateral. Confía en que la próxima elección proveerá corrección de curso si se necesita. Ninguna visión es loca. Ninguna es obviamente correcta o incorrecta. Son solo marcos diferentes para pensar en progreso. Y la decisión que América tome en las próximas semanas señalizará cuál marco estamos eligiendo. Ahora, quiero ser claro en algo. No les estoy diciendo qué lado elegir. No estoy aquí para convencerlos de que el plan de Trump es brillante o que la cautela de Schumer es sabia. Lo que digo es que este momento importa, que las decisiones que se toman ahora moldearán el país que tus nietos hereden. Y que vale la pena prestar atención, hacer preguntas duras y demandar respuestas reales de las personas que te representan. Porque aquí lo que he aprendido en años. Ya sea en negocios, ingeniería o política, los sistemas cambian cuando la gente deja de aceptar el status quo. No cuando líderes deciden que es hora. No cuando expertos están de acuerdo. Cuando gente común mira cómo están las cosas y dice, esto ya no funciona. Ese es el momento en que estamos. Controladores aéreos llamando enfermos porque no les alcanza la gasolina. Viajeros atrapados en aeropuertos. Trabajadores federales en bancos de alimentos. Un alcalde con 15% de aprobación pidiendo a la ONU que intervenga en su propia ciudad. Subsidios de salud que cuestan 35.000 millones pero no hacen la salud asequible. Un líder minoritario del Senado ofreciendo un compromiso que es realmente un ultimátum. Un presidente amenazando con reescribir las reglas del Congreso entero. Nada de esto es normal. Y el hecho de que empiece a sentirse normal debería preocuparnos. Porque cuando la disfunción se vuelve la base, cuando el caos se espera, dejamos de demandar mejor. Solo tratamos de sobrevivirlo. Pero no tenemos que aceptarlo. Podemos demandar accountability. Podemos demandar soluciones reales en lugar de teatro político. Podemos demandar que nuestros elegidos hagan el trabajo para el que los contratamos, gobernar. Entonces, ¿qué piensan? ¿Debería el sistema protegerse incluso si mantiene las cosas lentas, o reconstruirse completamente incluso si sacude los cimientos? ¿Deberíamos confiar en la visión de Trump de cambio disruptivo rápido? ¿O en la visión de Schumer de negociación incremental cuidadosa? ¿Debería el Congreso acabar con el filibuster y moverse rápido o mantenerlo y moverse con cuidado? Estas no son preguntas retóricas. Quiero saber genuinamente dónde están parados porque la respuesta no es obvia, y vale la pena debatirla. Díganme en los comentarios. Los leo de verdad y quiero saber qué piensan. ¿Están en el campamento de quemarlo todo y reconstruir, o proteger el sistema a toda costa, o en algún lugar intermedio? Si esto les dio alguna perspectiva nueva, si les ayudó a pensar en los trade-offs, dan like y suscríbanse porque seguiremos explorando estos temas. Exploraremos qué significa esto para ti y el futuro de la democracia americana misma. Miraremos qué pasa si el shutdown se extiende al mes 3. ¿Qué pasa si el filibuster termina de verdad? ¿Y qué nos dice la historia sobre momentos como este? Porque no es la primera vez que América enfrenta,